no me quiero quedar con la duda. Mire, con la oración que nosotros, con la forma errónea, si quiere usted, que nosotros teníamos hasta la fecha de antes de este retiro, hemos visto, sinceramente, no sé si sea soberbia, hemos visto que con el sacrificio de la misa y con la oración, Jesús ha hecho milagros. Así es. Lo hemos visto y muchos de mis compañeros que están aquí lo hemos comentado, milagros muy fuertes. Entonces, ahí es donde yo me quedo con esa duda. ¿Qué hacemos ahora para no perder? Si vamos a cambiar ahora todo lo que estamos haciendo para que el Señor no deje de hacer esos milagros. Espéreme tantito. O sea, nosotros cumplimos hasta donde conocemos. Cumplimos hasta donde conocemos. Y el conocer no depende de mí. Bueno, depende parte de mí, pero depende de lo que Dios ha revelado. Si Dios no había revelado esto y nos había dicho, recen, nos había dado esa encomienda de estar continuamente rezando, de estar continuamente invocándolo, de pedir, pidan y se les dará. Bueno, eso es lo que habíamos conocido. Bueno, depende de hasta dónde conozco es lo que debo hacer. Y eso es lo que los santos y nosotros hemos hecho hasta la actualidad, hasta donde conocemos. Pero ahora que llega y nos da un conocimiento de más, ¿por qué me quiero aferrar al conocimiento anterior? Ahora debo agradecerle que me está dando algo para crecer y voy a tratar de adecuar mis actos al conocimiento nuevo que me da. O sea, está pasando algo similar a lo que pasó cuando vino hace 2000 años. Y ya lo dijimos, Jesús llega y dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. ¿Sí? Quita totalmente la parte del sacrificio de animales. Quita ciertas reglas, ojo por ojo, diente por diente. Ahora ya no es eso. Quita la idea del Dios de la guerra, del Dios guerrero, da la idea del Dios Padre, del Dios amor. Eso es un cambio brutal, brutal a lo que los judíos conocían. Y por eso es que los judíos no quisieron aceptar. Unos cuantos aceptaron. Los demás ahí siguen todavía en sus mismas formas, en sus mismas actitudes de tiempo atrás, pero no aceptaron lo nuevo. Entonces, para nosotros ya es muy claro que están en un error, sí, porque se aferraron al camino. O sea, todo lo que Dios nos ha ido comunicando son caminos para llegar a Él, caminos. Y nos dice, hay un refrán que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Bueno, todos los caminos espirituales llevan a Dios, todos. El problema es que nos queremos aferrar al camino. Ese es el problema. Cuando llego a Dios, cuando llega Jesús y me dice, ya estoy aquí, ya no me busques, yo digo, no, Señor, yo el camino, yo sigo en el camino. Te vas a decir, oye, pero ya estoy aquí contigo. No me importa, Señor, yo sigo el camino porque ahí es en donde estoy seguro. Porque me siento seguro cada vez que repito mis actos, cada vez que repito mis oraciones, cada vez que estoy en donde debo estar, según yo. Y no acepto estar con Jesús. Bueno, cada quien puede decidir. ¿Quiere usted seguir en el camino? Adelante, siga en el camino. ¿Está mal? Bueno, simplemente no está aceptando lo que Dios le está ofreciendo. Está despreciando esta vida que Dios le está ofreciendo, pero sigue en el camino. ¿De acuerdo? ¿Se va a salvar? Sí, pero tendrá que irse a despojar del camino en el purgatorio. Y ya que se haya despojado del camino, entonces Jesús le dirá,
¿Ya viste? Te dije que llegaras antes, pero no quisiste. Vente. Bueno, yo lo veo así. Usted decía desde el principio que nosotros, en Juan, decía que teníamos, que el Señor nos invita a que cuando Él habla dice que todavía hay algo más de Él, pero que todavía no es tiempo. Entonces, para mí ya es el tiempo en el que Él se nos está empezando a revelar. Yo considero que ahorita nos está dando la oportunidad de, en lugar de ir avanzando, yo lo veo así como escaleras, nos está ya dando la oportunidad en divina voluntad de subir más rápido y llegar a donde Él quiere que estemos. Entonces el error de nosotros es querer seguir con lo antiguo y para mí es falta como de humildad, como falta de abandono y de confianza y sobre todo de la fe en Dios. Así es. Yo tengo una pregunta. Las personas que viven en la divina voluntad o la divina voluntad o que están perseverando para alcanzar esa divinidad, bueno, ya los escritos, lo que nos dejó Jesús a través de Luisa, pues ya datan de algún tiempo para atrás. Entonces, mi pregunta es, las personas que tienen este conocimiento y que ya lo han puesto en práctica, dijéramos así, o ya lo han asumido, la unión con la divina voluntad, el amor recíproco. Yo no había tenido conocimiento de personas así. Ha sido muy pocas las personas que lo han logrado. Se sabe si en la iglesia se ha fomentado. Esto no es público. No. Esto no es como la santidad humana. La santidad humana se valora por los actos, por lo que han hecho, por las virtudes heroicas. Es algo que se ve. Aquí no se ve nada, porque todo es interior. La vida que lleva un alma o el que vive en la divina voluntad es interior. No hay cosas exteriores. Quizá cambie la actitud de la persona, quizá la persona ya actúa Diferente. de forma distinta, pero es algo que no se nota, ni se hace alarde, ni es noticia pública de un milagro, resucitaron un muerto. Aquí no se resucita, no a un muerto, aquí se resucita a toda la humanidad, pero eso no sale porque estamos cooperando con la resurrección de Jesús en resucitar a todos. Entonces, pudiéramos decir que los frutos que se obtienen de ese cambio de la persona para querer alcanzar la divina voluntad, ¿sí se van obteniendo gradualmente o tiene que estar uno alcanzar un cierto grado para tener completamente la divina voluntad? Eso depende de usted. Por eso le digo, o sea, si se Depende puede de ir. usted. No depende de, no es un camino trazado. Depende de la disposición de cada uno. Depende de la ¿cómo diríamos? Ese ofrecimiento, ese desapego total que tenemos que tener. Pero para usted el desapego puede ser muy sencillo y para mí muy difícil. Depende de mí. De Dios ya está todo hecho, ya ahí está. Ya no depende de Dios, depende de cada uno. Y cada uno va a decidir cuándo, cómo, hasta dónde. Cada uno decide. No pregunte si se va a ver o no se va a ver. No pregunte si hay almas que ya hayan vivido o no, porque no se ve, no se manifiesta. Es una santidad personal, personal.
no es una santidad para que se exhiba, es una santidad en nosotros. La santidad que se exhibió es la de Luisa, nada más. Padre Pío dijo que el mundo se llenará de Luisa, sí, porque Luisa es el punto culminante, es la edificación del reino de Cristo en este mundo. Esa se tiene que ver, pero lo que nosotros hagamos, eso ya no se ve, eso es personal. Así que no estemos esperando ver grandes portentos. No va a haber San Franciscos, no va a haber Padres Píos, no va a haber Santa Teresa, no va a haber nada. Va a haber vida divina, nada más, y esa no se ve. Muchas gracias. Lo difícil es que se nos invita continuamente dentro de la iglesia a dar testimonio, ¿no? Y aquí pues estamos hablando de algo muy, muy personal, o sea, entonces es ahí donde se vuelve, donde a mí en lo particular, ya en lo sucesivo me va a entrar la duda si estoy procediendo bien o mal, ¿no? Por ejemplo, lo que se refería a Leti. Ciertamente Leti a nosotros nos ha acompañado en situaciones muy complicadas en donde solo Dios nos podía sacar. Así es. Y de hecho se nos invita a dar testimonio al respecto, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de otro enfoque completamente diferente, ¿no? De interiorización, asumo yo a pensar, y de alguna manera, pues a mí en lo particular, ya cuando empiece a hacer mi rosario o hacer alguna oración, a lo mejor ya me va a entrar la duda de que como ya tengo este indicio de la divina voluntad, entonces Dios va a ser más exigente en cuanto a que ahora va a querer que yo esté en la divina voluntad y ya va a ser pues ya a lo mejor el temor es que la oración ya no surta los efectos, ¿no? A los cuales nosotros pues estábamos acostumbrados. Lo primero, aquí no hay testimonios, no hay testimonios. ¿Por qué no hay testimonios? El sacerdote que estaba siempre con Luisa, o sea, Luisa tuvo que tener un sacerdote toda su vida junto. Y eso Jesús nos dice que es porque él quería que su obra, que es esta, no saliera nada más de una laica, o sea, de una persona, o sea, no religiosa, sino que esa persona lo tenía que depositar en el sacerdote que está representando a la iglesia para que ahora esa obra salga de su iglesia. Esa era la primera necesidad. La segunda es que el sacerdote era el que hacía que Luisa regresara a su estado normal, porque cada vez que se presentaba Jesús, Luisa quedaba total y absolutamente petrificada. O sea, perdía los sentidos y quedaba petrificada, o sea, semisentada, y nadie la podía mover, nadie podía ni siquiera cargarla. Entonces, lo único que hacía que Luisa regresara era la obediencia del sacerdote. Entonces, el sacerdote era necesario que estuviera ahí presente. ¿Sí? Bueno. Entonces, en una ocasión, el sacerdote quiere que todos acepten que lo de Luisa es de Dios, que quiere mostrar al mundo que Jesús está obrando en ella y quiere dar como testimonio de lo que Jesús hace en el interior. Y entonces llega Jesús y le dice, espérate. Testimonios no, porque cuando el alma abre su interior y manifiesta lo que yo estoy haciendo en ella, pierde el ímpetu y ya no sigue adelante.
Se lo puede decir al sacerdote, ¿sí? Pero en un acto, por ejemplo, de confesión, porque el sacramento defiende y no permite que se pierda el impulso. Pero si usted lo manifiesta afuera, esos testimonios, eso se pierde el impulso. Así que testimonios, no. Se puede dar un testimonio de los efectos de lo que Jesús hace en nosotros, eso sí. ¿Cuáles son los efectos? Usted era alcohólico y ahora ya no toma. Bueno, eso es un efecto. Híjole, lo hemos puesto como... Yo no sé en realidad cómo los organizadores de esto aceptan personas así. Entonces, el testimonio ya no es adaptable. Lo que Jesús hace en el interior de nosotros no se dice, eso es personal. ¿De acuerdo? Entonces, eso no hay que decirlo. Los testimonios servían como modo para que la gente se sintiera atraída. Ahora usted salga allá a la calle y dé el testimonio de que Dios lo ha vuelto divino. A ver qué le dicen. ¿Mandé? A ver. Sí, regresando un poquito al curso del tema, haciéndole el abogado del diablo. Pareciera que con todo lo que has explicado, el obstáculo más grande que tenemos es la voluntad humana, por lo que ya has explicado. Más sin embargo, hay un escrito de Luisa que Jesús le dice que lo más bello y valioso de la persona es su voluntad humana. Así es. ¿Cómo poder explicar eso? Porque es lo más grande que nos ha dado, porque es lo que más nos semeja a Dios, porque es lo que lo puede llevar al cielo o lo puede llevar al infierno. O sea, se puede convertir en su ángel bueno que lo lleva al cielo, o se puede convertir en su propio demonio, y eso lo lleva al infierno. Tiene la capacidad de poder actuar igual que Dios. O sea, es lo más grande que nos ha dado, claro, pero, por favor, no tiene un camino marcado porque es libre. ¿De acuerdo? Entonces no sé si queda... Sí, ¿verdad? Exacto. De la voluntad que es nuestro verdadero demonio. Ya vamos a salir ahorita a un receso en unos 5 minutos. ¿Y algo que quería contestar? Es la voluntad humana. Y algo que quería comentarle al señor Javier es que dice, ¿cómo se sabe si alguna persona está en la divina voluntad? Como dice el doctor, o sea, eso es personal, pero sí, así como dice, antes era alcohólico, ahora ya no es, la gente va teniendo más paz. Esa es otra cosa que también se va por ahí viendo. Ajá. Lo aprendí por el doctor Tomasini. Simplemente es vivir vida de cielo desde aquí. O sea, entender ese concepto, vivir el cielo aquí en la tierra, que es vivir en la unión con Dios, pero el problema es que no hemos entendido qué es estar unidos a Dios. Entonces, todo lo que hemos ido viendo es lo que Dios hace, es esa acción de Dios. Por lo tanto, quiero vivir en el cielo, me uno a Dios. ¿En dónde? En sus acciones, que sus acciones son su vida. Si no me uno a sus acciones, no estoy viviendo vida de cielo. Bueno, vamos a continuar. 2 lecturas más, nada más, sobre este rubro que estamos abarcando. Y son 2 lecturas muy pequeñas. Una
es del libro 21, la lectura 25, y dice lo siguiente: hija mía, voluntad divina significa dar Dios a Dios. Puntual. Desahogo divino y transformación de naturaleza humana en divina. Comunicación de virtud creadora. Abrazar el infinito. Elevarse en el eterno y tomar como en un puño la eternidad para decir a Dios: desde la eternidad yo te amaba. Tu voluntad no tiene principio, es eterna contigo, y yo en ella te amaba con amor sin principio y sin fin. ¿Qué cosa es mi voluntad? Es todo. Esto es importante porque no sé si se hayan hecho alguna vez esta pregunta, ya que el ser humano es la obra maestra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cuántas eternidades pasó Dios sin su obra maestra? ¿Cuántas eternidades pasó Dios sin poder desahogar en amor y recibir amor? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Y qué se ha respondido? Ha completado. O sea que Dios ha estado, hasta que se termine el proyecto. Dios ha estado solo. Pues yo, sí, Pues de no, cierta manera. no. Dios nunca, nunca ha estado sin nosotros. Nosotros somos eternos con Él. Bueno, ahí yo tengo una pregunta. O sea, fuimos creados desde la eternidad, ¿no? ¿Sí? Pero el alma, ¿Mandé? ¿no? Y en el tiempo, pues, lo que conocemos como raza humana, ¿no? Volvemos a lo mismo que decíamos hace un momento. Meterse en la relación de tiempo-eternidad, a ver si lo entendemos. Es un problema, pero en fin. El tiempo es la materia prima de la eternidad. El tiempo es la materia prima de la eternidad. ¿Qué quiere decir? En la eternidad está lo que sucedió en el tiempo, no al revés. Porque a veces pensamos que como Dios lo tiene todo en Él, Dios sabe si me voy a condenar o me voy a salvar. Dios sabe lo que voy a hacer el día de mañana, pero el día de mañana todavía para mí no llega. Entonces pensamos que de alguna manera Dios dispone lo que yo debo hacer. Y eso sería predestinación. Y Dios no puede predestinar a nadie porque estaría haciendo algo que ya no seríamos libres. Imagínese que Dios predestinó a Judas para ser el traidor. Ese tipo de cosas ha traído como consecuencia las ideas que ahora permean allá afuera de que Judas se salvó porque le salió perfecto su papel. Entonces la obra de la redención fue una obra de teatro y a Judas le tocó ser el actor malo, pero le salió a las maravillas, se ganó el Oscar. Cuando llegó al cielo le dieron un Oscar por la actuación que tuvo. No, la libertad del hombre no puede ser sojuzgada. Por lo tanto, lo que el hombre decida es lo que está en la eternidad, no al revés. Entonces, Dios nos tiene en Él desde toda la eternidad, porque Dios tiene lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Dios sabe lo que voy a hacer mañana, sí.
¿Sabe lo que voy a decidir el día de mañana? Sí. ¿Sabe cómo voy a morir? Sí. Pero eso porque va a suceder en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, somos eternos con Dios. No hay un minuto, un segundo, un instante en que Dios no nos haya tenido con Él. Más o menos, o sea, cuando hablamos de eternidad, volvemos a hablar de conocimiento, no de duración. Entonces, en Dios no es que haya existido una eternidad. Dios es un acto único. Ahí está. Y ese acto único es lo que encierra todo lo que Dios ha hecho y todo lo que toda la humanidad ha hecho. Por lo tanto, ¿tiene a nosotros desde siempre? Sí. ¿Tiene lo que Jesús hizo por nosotros? Sí. ¿Tiene lo que la Virgen María hizo? Sí. ¿Tiene lo que la Virgen María rehizo en nuestra vida? Sí, porque María es corredentora. María es corredentora. No importa lo que digan, María es corredentora. ¿Por qué? Porque es una misma vida con Jesús. Es una misma voluntad con Jesús. Y si nosotros podemos participar de las acciones de Jesús por medio de la divina voluntad, imaginemos lo que María pudo vivir. Es inimaginable. Entonces, Dios tiene todo desde toda la eternidad. Por eso es que a veces se sienten tan cansados, porque son eternos. ¿Sí? Y uno dice, ay, ya basta. Pero eso que quede muy claro, no hemos estado nada más en el tiempo. En Dios hemos estado siempre. Entonces, voluntad divina significa dar Dios a Dios. ¿Sí? Desahogo divino y transformación de naturaleza humana en divina. Comunicación de virtud creadora. Abrazar el infinito. Elevarse en el eterno y tomar como en un puño la eternidad para decirle a Dios, desde la eternidad yo te amaba. Tu voluntad no tiene principio, es eterna contigo, y yo en ella te amaba con amor sin principio y sin fin. Yo te amaba con amor sin principio y sin fin. Nunca ha estado sin el amor de nosotros. ¿Qué cosa es mi voluntad? Es todo. Libro 25, lectura 32. Dice, hija mía, en la creación fue mi divina voluntad la que tuvo su campo de acción. Y si bien nuestra divinidad fue concurrente, porque somos inseparables de ella, o sea, de la divina voluntad, pero el acto primero, la acción, fue toda de nuestra voluntad. Habló y obró. Habló y ordenó. Nosotros éramos espectadores de lo que hacía nuestro querer supremo, con tanta maestría, orden y armonía, que nos sentimos dignamente glorificados
y doblemente felicitados por nuestra misma voluntad. La voluntad divina es la que lleva a cabo la obra creadora. Dice, ¿y crees tú que en la redención no fue mi divina voluntad que se encarnó para venir a encontrar al hombre perdido? Fue propiamente ella, porque verbo significa palabra, y nuestra palabra es el fiat, que como en la creación dijo y creó, así en la redención quiso y se encarnó. Era su seno vacío que reclamaba a este hijo que con tanta crueldad se había arrancado. ¿Y qué cosa no hizo en la redención esta mi voluntad? Pero no está contenta aún de lo que hizo. Quiere llenar su seno, no quiere ver más a su hijo afeado con la culpa, con su desemejanza, sino quiere verlo adornado con la divisa de la creación, adornado de su belleza y santidad, y tomar otra vez su lugar en su seno divino. La divina voluntad lleva a cabo la creación y lleva a cabo la redención. Y entonces uno se pregunta, por fin, ¿quién hizo la creación? Por fin, ¿quién hizo la redención? ¿Quién la hizo? Sería cosa de que volviéramos a escuchar a San Pablo, a ver si es cierto. San Pablo que nos dice que todo fue creado por Jesús, para Jesús y en Jesús. O sea, ¿a quién le creo? ¿A San Pablo? O a lo mejor San Pablo nos dijo mentiras. ¿Nos habrá dicho mentiras? Entonces, ¿Sí? Yo ahí me... para todos, porque no oyeron. Usted decía al principio que el Verbo Eterno creó a Jesús como un hombre perfecto y que Jesús, siendo el hombre perfecto, él creó en la humanidad. Todo lo creado lo hizo Jesús por ser hombre perfecto. Entonces el que hizo todo lo que es la creación es de Jesús. Bueno, ¿y por qué aquí nos dice que fue la divina voluntad? Porque él era la divina voluntad del Padre. Ese es el punto. Vaya, ahora sí, como a Pedro, bienaventurada, porque eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Eso te lo reveló el ser divino. O ya lo había leído. Ah, bueno, entonces sí. En el libro 26, lectura 32, dice, hija mía, solo tu Jesús tiene palabras suficientes para hablarte de mi eterno querer, porque en naturaleza divina soy la misma voluntad. En naturaleza divina soy la misma voluntad. Pero debo limitarme en el decir, porque tu pequeña capacidad no puede abarcar, comprender y encerrar todo lo que a ella pertenece. Y debo contentarme con hacerte conocer sus gotitas, porque tu mente creada no puede contener su mar inmenso e increado.
en el libro 25, lectura 34, dice, si Adán no hubiese pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador. Son dos lecturas donde nos está hablando que la divina voluntad es el mismo. ¿Sí? Entonces ahora ya entendí todo lo que leímos. Ahora entiendo cómo es la misma divina voluntad la que crea, porque es Jesús mismo, el Verbo eterno, el que está creando. Y ahora entiendo cómo dice que la redención la llevó a cabo la divina voluntad, porque la divina voluntad es Jesús. Y ahora se nos empiezan a complicar un poquito más las cosas. Nada más un poquito. Bueno, con esto yo creo que podemos dar por terminado esta parte de conocer lo que es la divina voluntad, de conocer lo que Dios quiere, en fin, eso. Y ahora vamos a ver que esa vida de cielo, ese vivir en el cielo, ya sabemos que es tener la divina voluntad, que es vivir unido con Dios, o sea que es participar en las obras de Dios. Pero vamos a centrarnos un poco más. ¿Quién está viviendo la vida de cielo? ¿Quién la vive ahorita? ¿Y los bienaventurados qué? Bien, gracias. Sí, los que ya murieron. Los que ya están en el cielo, exacto. Vamos a ir viendo poco a poco qué es lo que los bienaventurados hacen, dicen, bueno, no dicen, sino viven, para ver si realmente nosotros nos estamos acercando o no a esa vida. En el libro 11, la lectura 25 dice lo siguiente. Bueno, dice, hija mía, ¿qué tienes? Luisa estaba desesperada, estaba buscándolo porque no lo veía y estaba ansiosa por encontrar a Jesús. Y entonces llega Jesús y le dice, ¿qué tienes? ¿Quieres perder el tiempo? ¿Quieres salir de tu nada? Ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo. Mi querer debe ser la tumba del alma, y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá a vida más bella y nueva, así el alma sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo a la vida divina. Ya, hija mía, parece que quieres imitar a los mundanos. Parece que quieres imitar a los mundanos, que son llevados a lo que está en el tiempo y termina, y a lo que es eterno no lo toman en cuenta. Amada mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir solo de mi querer? ¿Por qué no quieres vivir solo de la vida de cielo, aún estando en la tierra? ¿Qué le está diciendo? ¿Por qué sigues ocupada en las cosas del mundo? ¿Por qué te preocupas por todo lo del mundo? ¿Por qué no quieres morir? Aquí le habla todavía de morir en su voluntad, de que su voluntad debe quedar enterrada.
Pero eso es pedagogía de Jesús para que nosotros vayamos entendiendo poco a poco que nuestras acciones deben de desaparecer. La voluntad, ya dijimos, no puede desaparecer porque si desaparece mi voluntad, entonces desaparezco yo y entonces no me vuelvo más que un títere de Dios. Pero esto es una forma de irnos enseñando y por eso nos dice que nuestra voluntad tiene que morir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no quieres vivir vida de cielo desde aquí? O sea, mi querer es el amor, lo que no muere jamás. Así que para ti el sepulcro debe ser mi voluntad, la lápida que te debe encerrar sin darte la esperanza de salir es el amor. Y además, cada pensamiento que se refiere a sí mismo, aún sobre las mismas virtudes, es siempre un ganar para sí mismo y huir de la vida divina. Aún las virtudes, ya habíamos hablado que la virtud es una medallita que nos cuelgan, como cuando íbamos a la escuela en primaria, ¿se acuerdan? Nos ponían una medallita. Ah, pues usted nos puede decir de las medallitas, de conducta, de aplicación, de mil cosas, dependiendo de lo que hacíamos. Esas son las virtudes, son medallas. Las virtudes no son vida. Las virtudes son medallas, medallas. Porque la virtud no se convierte en vida. Creo que ya hemos ido adentrándonos un poco y ahora entiendo lo que es vida, cuando menos eso creo. ¿Entendemos lo que es ser vida? Que se manifiesta en todos nuestros actos, en todo. Por eso es que la divina voluntad se vuelve vida de la criatura porque actúa en todos nuestros actos, aún en la célula más lejana de mi cuerpo. Ahí está la divina voluntad obrando. En el funcionamiento de mis órganos está obrando la divina voluntad, se está convirtiendo en vida divina en nosotros. Pero las virtudes no. La obediencia no tiene nada que ver con la digestión. ¿Sí? La castidad no tiene nada que ver con el funcionamiento del hígado. ¿Se entiende? O sea, las virtudes no son vida, son adornos, adornos. Y esos adornos son producto de nuestra voluntad, son producto de haber vencido nuestras miserias y por eso hay que quitarlas, porque son cosas nuestras. Necesitamos renunciar a nuestras virtudes, a nuestros dones, a todo lo que Dios nos ha dado, porque todo eso ha sido ganancia de mi voluntad. Por lo tanto, para poder tener esta actitud de vivir en la divina voluntad, necesitamos forzosamente quitar todo lo nuestro. Y lo nuestro son nuestras virtudes, si es que tenemos algunas. Eso habría que ver, pero en fin. Y tenemos que renunciar a todas nuestras miserias, a todos nuestros gustos, a todas nuestras finalidades que tenemos en la vida. Porque ya dijimos, no es cambio de acción, sino cambio de intención. Por lo tanto, la única intención que debemos tener es darle vida a la divina voluntad en lo que estamos haciendo. Y seguimos haciendo lo mismo. Seguimos trabajando, seguimos teniendo familia, seguimos teniendo amistades, seguimos todo, pero todo es con la intención de darle vida a la divina voluntad en todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué no quieres vivir solo de la vida del cielo aún estando en la tierra? ¿Por qué quieres imitar a los mundanos? ¿Por qué quieres imitarlo? ¿Por qué? Porque somos mundanos.
No queremos imitar, queremos ser y somos mundanos. Nos interesa más el mundo que Dios. Los que queremos acercarnos a Dios, tenemos dos posibilidades. Y eso nos lo muestra Jesús con Marta y María. ¿Se acuerdan? Marta y María. Marta afanada en las cosas del mundo para servir al maestro. No era para servirse a ella, era para servir al maestro. María no le interesa nada. Simplemente está oyendo al maestro. Lo demás no importa. Llega Marta y ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Jesús? Oye, esta floja no quiere hacer nada. Esta floja está aquí. ¿Por qué no le dices que me ayude? Creo que sería como una pregunta, como una cuestión muy lógica. Yo estoy ocupada en servirte, estoy preparando la comida, estoy preparando todo. Y mira, esta está aquí. ¿Y qué le dice Jesús? Marta, muchas cosas te preocupan. Estás queriendo imitar a los mundanos. Estás queriendo hacer las cosas que no sirven, las cosas que no tienen valor. María escogió la mejor y no le será quitada. Como quien dice, vete a trabajar y deja a María aquí. Cada quien decide qué cosa quiere hacer. ¿Podemos servir a Jesús en la actividad del mundo? Sí, pero esa no es la mejor parte. La mejor parte es estar atento a ello. ¿Qué quiero decir? Bueno, cada vez que estamos queriendo servir a Dios, estamos al mismo tiempo querer seguir sirviendo al mundo. Estamos ocupados en las cosas del mundo, en mi negocio, en mis actitudes, en mis amistades, con mi novia, con mi novio. Estoy ocupado en las cosas y pongo un poquito de atención y pongo un poquito de cuestión mundana y de cuestión de Dios, y me vuelvo a ocupar de Dios y me vuelvo a ocupar del mundo. ¿Qué atendí? Nada. Atendí el mundo, porque eso es lo que me interesa. Bueno, o sea, tenemos que irnos como habilitando a decir, ¿qué papel quiero? ¿Marta o María? O puedo definitivamente decir, ¿sabes qué? Ya me voy, hay que se queden todos y a ver cómo se las arreglan, que se rasquen con las propias uñas. O tú, maestro, haz el milagro y dales de comer a todos. O sea, ¿sí se entiende? Sí, ¿verdad? En el libro 6, la lectura 10, dice, hija mía, cada vez que el alma me busca, recibe una tinta, un lineamiento divino, y otras tantas veces renace en mí y yo renazco en ella. Mientras esto decía, estaba pensando en lo que había dicho, casi maravillándome y diciendo, Señor, ¿qué dices? Y él ha agregado, si supieras la gloria, el gusto que siente todo el cielo al recibir esta nota de la tierra, de un alma que busca siempre a Dios, toda conforme a la nota de ellos, ¿qué cosa es la vida de los bienaventurados? ¿Quién la forma? Este renacer continuamente en Dios y Dios en ella. Esto está en aquel dicho, que Dios es siempre viejo y siempre nuevo. Jamás sienten cansancio, porque están en continua actitud de nueva vida en Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué le dijo? Si supieras el gozo, la alegría que todo el cielo
siente cuando vives en mi voluntad. Si supieras, ¿quién nos está diciendo? Que la vida de los bienaventurados es estar continuamente en Dios y se gozan de los actos hechos en la divina voluntad. Y esto nos lleva a una reflexión curiosa. Nosotros somos muy dados a encomendarnos a los santos, ¿verdad? Cada quien tiene su santo de predilección. Quien a San Fulano, quien a San Sutano, quien a Cucufate, en fin. Todo mundo tiene un santito de predilección. Y todos nos encomendamos a los santos como intercesores. Pedimos que intercedan por nosotros. Pero ahora resulta que los santos gozan infinitamente cada vez que nosotros hacemos un acto. Y entonces la idea es la siguiente: ¿por qué gozan tanto los santos cuando una criatura hace un acto en la divina voluntad? Porque todos los actos de todos los santos están incluidos en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad posee todo. Cuando en un alma, cuando este señor, que ya sabemos lo que era, y ahora lo que ¿Mandé? No, ahora es de buen ejemplo, porque después de todo lo que era, ahora ya vive en la divina voluntad. Entonces, cada acto que hace repite al querer eterno, el querer divino, la vida divina. Por lo tanto, está repitiendo los actos de todos los santos. Y les está llevando, les está dando el acto divino, les está poniendo en los actos de los santos y se los entrega al Padre como hecho por Él. Pero los santos en el cielo están viendo que sus actos de ellos están siendo repetidos por Él y le están dando al Padre la gloria que ellos no le dieron. Pero a final de cuentas son sus actos de ellos repetidos por Él. Por lo tanto, ahora los santos se gozan de eso. ¿Y qué sucede? Que ahora los santos tienen el retrato de Él en su recámara allá en el cielo y todos los días le dicen: oye, Javier, haz un acto más en la divina voluntad. Oye, Javier, haz un acto más en la divina voluntad. Leti, haz un acto en la divina voluntad. Porque eso les está repitiendo a ellos. Les está repitiendo sus actos, dándole al Padre la gloria como si ellos lo hubieran hecho en la divina voluntad. Pequeñas cositas que cambian cuando el alma vive en la divina voluntad. Pequeñas. Lectura 6, el libro 6, lectura 136. Dice: hija mía, cuanto más el alma llega al término para acercarse a la fuente de todo bien, cuál es el verdadero y perfecto amor de Dios, donde todo quedará sumergido y solo el amor existirá para ser el motor de todo. Así el alma perderá todas las virtudes que ha practicado en el viaje para encerrar todo en el amor y reposarse de todo para solo amar. ¿No pierden todos los bienaventurados por solo amar? Esta es la vida de los bienaventurados. En el cielo no hay virtudes. En el cielo no hay un santo de la pobreza. En el cielo no hay un santo de la predicación. En el cielo no hay un santo de virtudes heroicas. En el cielo hay vida divina. Todos viven de vida divina. Entonces, en la medida que nos acercamos al amor, todo se empieza a convertir en amor,
porque el amor es lo único que transforma al alma en Dios. El amor es lo único que transforma al alma en Dios. Y todo lo demás queda totalmente fuera. Todo lo demás no tiene ya valor en el cielo. Tiene valor en la tierra, pero en el cielo no. Y ahora, la vida de los bienaventurados, que es vivir en el amor, esa es la que nos está queriendo poner y nos dice, ¿por qué no quieres vivir de puro amor? ¿Por qué no quieres vivir de puro amor? Y eso nos lo dejó desde el Evangelio. O sea, el que ama ha cubierto todo. El amor cubre todos los pecados. ¿Por qué? Porque el amor no nos permite hacerle daño a nadie. No nos permite acometer una falta. El amor cubre todas las culpas. El amor cubre todo lo que deberíamos de hacer a través de la virtud, que lo hacemos a veces sí y a veces no. El amor lo cubre en totalidad. Esa es la vida de los bienaventurados. Y dice, así el alma, mientras más camina, menos siente el diverso trabajo de las virtudes. Mientras más camina, menos siente el trabajo de la virtud. ¿Por qué? Porque si yo amo, no ofendo. Si yo amo, no maltrato. Si yo amo, no defraudo. Si yo amo, no soy envidioso. Si yo amo, no hago nada que esté en contra del prójimo, porque estoy amando y estoy amando a Dios en el prójimo, lo que decíamos del primer mandamiento. No es más que al prójimo, sino es sobre el prójimo. Por lo tanto, ese amor me va transformando y empiezo a vivir la vida de cielo desde aquí. Empezamos a oír, a escuchar cómo se vive en el cielo. Bueno, dice, entonces, mientras más camina, menos siente el diverso trabajo de las virtudes, porque el amor, invistiéndolas todas, las convierte todas en sí, o sea, en amor, teniéndolas en él mismo en reposo, como tantas nobles princesas, trabajando él solo y dándoles vida a todas. Y mientras el alma no las advierte, en el amor las encuentra todas, pero más bellas, más puras, más perfectas, más ennoblecidas. Y si el alma las advierte, es señal de que están divididas del amor. Así que, en la medida que nos acercamos al amor, perdemos todo lo que es humano, todo lo que es virtud. Esa es la vida de los bienaventurados. Poco a poco va enumerando ciertas características del amor, ciertas características de esta vida divina. Y empieza a veces a entrar en cosas que no nos gustan. No nos gusta. Porque hasta ahorita decimos, bueno, sí, es bien, no tengo problemas, si el amor cubre todo. Ya no tengo que estar practicando virtudes, porque el amor lo cubre todo. Vamos a oír esto. Libro 7, lectura 74. Dice, habiendo leído, está Luisa diciendo, habiendo leído que un alma hacía escrúpulo de todo y temía que todo fuera pecado. Sí conocemos almas así, ¿verdad? ¿Sí? Así de esas que hay que tratar con guantes porque, bueno, todo es malo, todo es horrible, todo es tremendo. Son almas tremendas que quizá quisiéramos lanzarlas quién sabe dónde. Entonces, habiendo leído que un alma hacía escrúpulo de todo
y temía que todo fuera pecado, estaba pensando en mí misma. Y yo, ¿cómo soy liberal? Quisiera pensar también yo que todo fuera pecado para estar más atenta a no ofender al Señor. Curioso. Quisiera estar más atenta para entender que todo es pecado y no ofender a Dios. Entonces, viniendo el bendito Jesús me ha dicho, hija, estas son tonterías. Estas son tonterías. Y el alma con esto queda detenida en el camino de la santidad, mientras que la verdadera y estable santidad consiste en recibir como especialidad de amor divino todo lo que le pueda suceder y todo lo que pueda hacer. Especialidad de amor, todo lo que le pueda suceder y todo lo que pueda hacer. Especialidad de amor en el cáncer que le está dando ahorita. Especialidad de amor en la pérdida de su hijo. Especialidad de amor en la incapacidad que tiene. Especialidad de amor en la traición. Especialidad de amor en todo lo malo que nos pueda suceder. Y dice uno que, ¿qué? Dios haciendo eso, yo recibo como especialidad de amor la traición, el abandono, la injuria, todo eso es especialidad de amor. Así es. ¿Qué opinan? Dicen, no, ya mejor no. Mejor vámonos. ¿Mandé? Entonces dice, entonces, mientras que la verdadera y estable santidad, la verdadera santidad es recibir como especialidad de amor divino todo lo que le pueda suceder y todo lo que pueda hacer, aunque sea la cosa más indiferente, como sería el recibir un alimento agradable o desagradable. Especialidad de amor en el agradable, pensando que Jesús produce aquel gusto en el alimento porque la ama tanto, hasta darle gusto aún en las cosas materiales. Especialidad de amor en el desagradable, pensando que la ama tanto que le ha producido aquel desagrado para asemejarla a él en la mortificación, dándole él mismo una monedita para ofrecérsela a él. Especialidad de amor divino si es humillada, si es exaltada, si está sana, si está enferma, si es pobre o rica. Especialidad de amor el respiro, la vista, la lengua, todo. Y así como todo lo debe recibir como especialidad de amor divino, así ella debe dar de nuevo todo a Dios como un especial amor suyo. Así que debe recibir la ola del amor de Dios y debe dar a Dios la ola de su amor. Dice, oh, qué baño santificante es esta ola del amor. La purifica, la santifica y la hace progresar sin que ella misma lo advierta. Es más vida de cielo que tierra. Es esto lo que quiero yo de ti. El pecado, el pensamiento del pecado no debe existir en ti. Por lo aquello de los escrúpulos, por aquello de pensar que todo es pecado y que debe estar atenta a todo para no pecar. Eso no es santidad, eso es esclavitud. Eso es esclavitud.
Lo que Él quiere es libertad y la libertad está en el amor. Y el amor tiene la especialidad de que todo lo que nos suceda, lo podemos unir a Jesús. En todo lo que suceda le podemos dar vida divina, vida de divina voluntad en todo. Y eso es lo que quiere. Jesús quiere vivir su vida en el cáncer. Quiere vivir su vida en la incapacidad. Quiere vivir su vida en la traición, en la pérdida, en todo. Ahí es donde quiere vivir su vida. Y uno dice, no, eso no puede ser. Por favor, vamos a ver la vida de Jesús. ¿Qué recibió Jesús en su vida? Sufrimientos. El primero fue pobre. Y decimos, pobre, rico, debería de haber sido riquísimo, pero se quiso poner en la pobreza. No tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza según las palabras de él. ¿Se acuerdan? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Aparte de eso, ¿qué recibió? Traiciones, persecuciones, agresiones, indiferencia, insultos, de todo recibió, siendo quien es. ¿Y qué recibió María? Lo mismo exactamente, lo mismo. ¿Por qué? Porque tenía la misma vida de él. Y entonces Luisa algún día le dice a Jesús, oye, tú hablas de que tu voluntad es todo, tiene todo, nada carece, no tienes nada que ansiar. Sin embargo, tú fuiste pobre, sufriste humillaciones, tu mamá también. Y entonces Jesús le dice, hombre, es que eso fue sufrimientos de oficio. ¿Qué es de oficio? Es el trabajo que les tocó hacer. Pero en ellos no existía el sufrimiento de aquello, porque era lo que estaban viviendo para recuperar su reino. Pero su riqueza y su felicidad nadie se las pudo quitar, porque en su interior estaban cumpliendo la voluntad del Padre, que era la misma voluntad de ellos. Por lo tanto, el sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo algo que no es o no queriendo lo que es. Es una definición que nos da Santo Tomás de Aquino. El sufrimiento es un movimiento de la voluntad queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Ahora la pregunta es, ¿Jesús y María habrán sufrido? No. Porque ellos querían que Jesús sufriera. Jesús vino con toda la intención de sufrir lo que tenía que sufrir porque tenía que recuperarnos. Estaba cumpliendo la voluntad del Padre y su propia voluntad es lo que lo llevó a aceptar todo lo que tiene. María, compartiendo la vida de Jesús, estaba aceptando todo lo que él aceptaba. ¿De acuerdo? No sufrieron en la pasión. No sufrió, o sea, Jesús nunca dijo esto es injusto. Jamás dijo esto es una injusticia. Todo lo sufrió haciendo lo que ellos querían hacer. Doctor, es como si una persona tiene cáncer y entonces no sufre porque se le ofrece a Dios. ¿Es algo así lo que quiere decir? Sí, no sufre porque nunca dice, ¿por qué a mí? Nunca hemos entendido que ese ¿por qué a mí? Es soberbia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le dio mejor a él que es tan malo? Ya sé, más bien porque... Cuchillito de palo. es más bien porque acepto, ¿no? O sea, porque acepta a esa persona
la voluntad de Dios y no sufro por eso, ¿no? Y quiero que la divina voluntad viva este cáncer. Quiero darle vida a la divina voluntad en este cáncer. Ujú. Quiero darle vida a la divina voluntad en esta traición. O sea, en cualquier mal que venga En vez de tomarlo del lado negativo, pues es como que lo veo del lado positivo. positivo. Porque todos los sufrimientos que el hombre puede tener, todos, de tipo físico, moral o espiritual, todos los tuvo que sufrir Jesús. Por lo tanto, todos los sufrimientos son semejanza con Jesús. Eso no nos gusta, definitivamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Cómo que le voy a dar gracias a Dios por el cáncer que me salió? Digo, ay, bueno, no voy con el médico. Hagamos lo que tenemos que hacer. Pero el resultado se lo achaco a Dios, no al hombre. Si me curo, no es porque el médico que fui a ver era una maravilla, sino me curo porque Dios Doctor, pero Ay, perdón, pero por- no me grite. O sea, pero ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué? ¿Por qué a él sí le llega la enfermedad? Porque a él no le llegó. Y es por eso que él dice, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo tanto? Pues, o sea, ¿Sabe dónde queda encerrado el por qué? ajá. ¿En dónde? En el infierno. Porque el por qué fue creado por el demonio. Ah, ok. Ah, el por qué fue creado por el demonio. Hay dos porqués. Un porqué que es el querer entender las cosas de Dios y un porqué que es inquisitivo, decirle, oye, ¿por qué a mí y no al otro? Ese porqué segundo, ese quedará encerrado en el demonio, digo, en el infierno. Así que cuidado con lo que dice. Cuestionar las cosas de Dios no nos corresponde. Y ahora tenemos una naturaleza humana caída, por favor que se entienda. Y en esa naturaleza humana caída hay deterioro. Y ese deterioro produce las enfermedades. Y las enfermedades pueden ser hereditarias o se hereda la predisposición a la enfermedad. Pero eso, todas las enfermedades son producto del pecado, punto. Y no se diga, ay, están hablando ya de cosas así. No, el pecado ocasionó que el daño, que la naturaleza humana se deteriorara. Y el pecado es lo que ahora, después de tantos siglos, produce que usted tenga un gen ahí malo y le va a dar diabetes y se va a morir de un coma diabético. ¡Ay, Dios! O sea, a otra persona vamos a agarrar al mismo. ya. Otra persona tiene el gen que le va a producir cáncer y se va a morir de cáncer diseminado y va a sufrir como desesperado. Pero eso es normal en la naturaleza humana, normal. El problema es si lo acepto o no lo acepto. Si lo acepto, lo pongo junto con Dios, uno mi sufrimiento con el sufrimiento de Jesús y me vuelvo igual que Jesús en el sufrimiento. ¿Sí? En la traición, en el engaño, en todo, todos los males los sufrió Jesús. Por lo tanto, yo me puedo semejar a Jesús aceptando todos los males que me puedan venir, pero lo mismo también en los bienes. No se trata nada más de aceptar el mal, se trata de aceptar el bien. Somos muy dados a que si algo nos sale bien o tenemos éxito en algo, decimos, es mi trabajo, lo logré, es mi esfuerzo, mi estudio, mi capacidad, soy lo máximo. Pero me sale algo mal y digo, Señor, ¿por qué esto es un castigo?
todo viene de Dios. Y todo lo debo tomar como voluntad de Dios. No que sea voluntad de Dios. No es que Dios le mande el cáncer. No es que Dios haga que su esposo o la esposa los traicionen. Pero lo debo tomar como voluntad de Dios para unirme a Él y vivir la vida del cielo donde los bienaventurados todo lo están viviendo como voluntad de Dios. ¿Mandé? Más o menos, así es. Yo tengo una pregunta. ¿La verdadera santidad es recibir como especialidad de amor todo lo desagradable? Y un poquito tiene que ver con la pregunta de aquí de la compañera, ¿por qué a mí y por qué no, verdad? Yo pienso que algunas personas tienen el sufrimiento o por medio de las enfermedades, otras por medio de traiciones, otras por otras cosas, pero todos tenemos en la vida, así como tenemos cosas buenas, tenemos cosas desagradables y en nosotros está aceptarlas con tranquilidad, con paz, para ofrecérselas a Dios y alcanzar esa divinidad. Pero pienso yo, no sé, salvo su mejor opinión, es que todos de alguna manera tenemos sufrimiento. Algunos, las enfermedades, y les toca a esas personas sufrirla, pero son consecuencia de nuestros actos o a veces de la alimentación que llevamos o de genes, etcétera, etcétera, o del pecado, como dijo usted. Pero en un momento dado, unos tienen sufrimiento de enfermedades y otros de otras cosas, de pérdida de familiares queridos, otros de odio, otros de etcétera, etcétera. Entonces, todo es producto de nosotros. Así es. Entonces, pienso yo que a la hora de la hora, no nada más el enfermo que tiene, por ejemplo, cáncer, pero el otro también tiene un sufrimiento, aunque no sea la enfermedad, pero tiene otra clase de sufrimiento. Así es. La cuestión es que nosotros sepamos aceptar con tranquilidad y ofrecer ese sufrimiento, o sea, de la forma que fuera el sufrimiento, para convertirlo, ofrecerlo a Dios. Por eso Jesús le dijo, toma tu cruz. Tú, la tuya. Y en lugar de sentirnos que Dios nos ha castigado o algo así, debemos de tomar ese sufrimiento para nosotros alcanzar la divinidad. Eso es lo que estamos hablando exactamente. Entonces, dice, es más vida de cielo que de tierra. ¿Es esto lo que quiero yo de ti? El pecado, el pensamiento del pecado no debe existir en ti.